Bienvenidos, nos encontramos una vez más en este programa que hacemos para la revista Yoga Más. Hoy tenemos el placer de tener un invitado que es terapeuta en sonido, es un experto en investigación de terapia del sonido, él se llama Albert Rabinstein. Queremos que nos cuentes un poco de qué se trata esta terapia del sonido y cómo llegaste a ella. Dos cosas así bien diferentes. ¿Cómo llegué? Mira, es difícil. Este año se cumplen 30 años que empecé con la investigación. Consciente, digamos, porque parece que de chico ya usaba el sonido para sentirme mejor y demás. Entonces es como una historia larga. Digamos. Empecé en el 87, empezamos a investigar el efecto que tenían los sonidos en las personas, porque vengo de una vida de música, digamos, y de canto coral, y me empecé a dar cuenta que la gente cuando venía a cantar tenía un efecto más allá de la música, un efecto beneficioso en su vida, y la gente me empezaba a contar cosas súper interesantes respecto de lo que le pasaba durante los ensayos. Entonces me empezó a llamar la atención que en vez de hablar de música, digamos, me estaba hablando de que se sentían mejor, que habían venido al ensayo con dolor de panza y ahora se le había pasado, ese tipo de cosas. Así que la curiosidad viene de hace mucho tiempo. Y bueno, fue llevando a empezar a buscar, a ver si podía encontrar de qué manera con los sonidos producir el beneficio que yo sentía que producía en mí el sonido. Claro, porque los sonidos, digamos, puede haber distintos tipos, vos nos dirás, pero algunos nos provocan una sensación más positiva o que nos alinea con determinadas cosas y otros que no, ¿o no? Sí, en realidad, bueno, el trabajo en estos años se basó, primero yo quería encontrar el sonido de cada persona. Esto fue una idea de investigación originaria. En el principio del trabajo quise encontrar el sonido de cada persona, cosa que fue bastante difícil porque cada vez que empezábamos a investigar cuánta vibración, todos somos vibración, o sea, todas nuestras células, nuestros átomos, nuestros órganos están vibrando. Muchas culturas antiguas hablan de ese concepto, muchas investigaciones modernas hablan de ese concepto, así que encontrar una sola vibración para definir cada persona se tornaba bastante complicado. Y después empecé encontré de casualidad un instrumento que me dio un sonido, una característica de sonidos que le servía a todos. Fue como al revés. Entonces, en vez de encontrar el sonido de cada persona, encontré una característica sonora, vibratoria, que hacía mucho bien a todos, y que fueron los sonidos armónicos a través de los cuencos tibetanos. Que los tenemos por allí. Sí, acá traje alguno para mostrarlos, bueno, por si alguien no los conoce, ahora ya son muy conocidos. Sí. Cuando empecé con esto nadie sabía lo que era, ni yo mismo. Hermoso sonido. Y estos instrumentos en realidad me fueron enseñando a una característica de vibración que yo no conocía. Estos cuencos tienen la característica de tener varios sonidos que suenan simultáneamente. Parten de un sonido muy grave, que es este primer sonido, no sé si se escuchará, el sonido más grave. Sí. Y a partir de ese aparecen sonidos más agudos, fíjate, que vibran todos simultáneamente. Resulta que esos sonidos se llaman sonidos armónicos por una característica de la física del sonido, que es la relación que hay entre ellos. O sea, el sonido más grave se llama sonido fundamental. Y a partir de ahí aparecen nuevos sonidos que se ubican en una posición respecto del anterior. Y eso hace una escala, una proporción, que justamente nos habla de toda la naturaleza. Todo lo que existe en la naturaleza vibra. Pero no vibra de cualquier manera, sino que vibra armónicamente. Y encontrar eso me sirvió para poder utilizar un solo instrumento o una característica sonora con mucha gente. O sea, llevar ese sonido. ¿Cómo se produce, perdón?
esa salida del laboratorio de la casa de uno, digamos, de esa investigación a difundir esta terapia del sonido? ¿En qué actividades? ¿Cómo se muestra y cómo se acerca a la gente? Bueno, en principio fue muchos años de exploración interna, personal, y prácticamente no usándolo con los demás. Ahora es medio raro contar esto porque ahora cualquier cosa que se hace se publica, pero bueno, piensen que en el año 87 no había libros, no había internet, no había nada de esto. Entonces siempre fue muy cauteloso el trabajo para ver qué producía en mí, sobre todo. Después en los alumnos, en las personas que venían al coro, en gente que se acercaba. Y tomó fuerza, digamos, mucho después del 2000, digamos, que empezamos a enseñar a la gente a utilizar los cuencos para su práctica personal, y que yo tenía un poco más de teorías para poder explicar de qué se trataba. O sea, cuando uno toca el cuenco, puede tocarlo para uno mismo, que justamente solamente haciendo sonar el instrumento tenés los beneficios de la vibración armónica. Te ayuda a meditar, te ayuda a relajarte, a calmar el pensamiento y además a armonizar el resto del cuerpo, porque a nivel físico los sonidos armónicos producen ordenamiento. Entonces ahí empezaba a tener un resultado más terapéutico, por decirlo de alguna forma, entre comillas. Y bueno, y después cuando empecé a hacer cursos para enseñar a tocar a la gente quería aprender a hacerlo con otras personas, a armonizar a otras personas. Y bueno, y ahí tuve que empezar a explicar cómo lo usaba yo para armonizar a otros. Y bueno, y se creó la escuela, que ya tiene varios años, que es el Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armónicos, donde no solo investigamos y profundizamos sobre estos temas, sino que además se forma gente en la terapia de sonido. Un poquito nos contaste al principio, ¿no? Pero, ¿qué testimonio tenés o de qué persona te acordás en la que se produjo un cambio o alguna experiencia a partir de esta terapia del sonido? A ver, una cosa que me gustaría por ahí contarte previo para poder explicar lo que pasó fue que el concepto de trabajo con el sonido, con los sonidos como lo usamos nosotros, no tiene que ver con las enfermedades, no tiene que ver con las patologías, tiene que ver con el concepto de armonizarse. Básicamente parte de un preconcepto diferente, que es que nosotros somos parte del universo vibratorio y que cada uno de nosotros está más o menos tratando de mantenerse en un equilibrio armónico en la vida cotidiana. Por cualquier motivo, si por cualquier motivo esa armonía se corre de su eje de equilibrio un poquitito, siempre hago este ejemplo, corriéndolo un poquitito de su eje de equilibrio, el cual siempre estamos buscando todos, si yo no me doy cuenta, este desequilibrio se agranda más. Y si no me doy cuenta, se agranda más, hasta hacerse muy lejano a este punto. Cuando se aleja tanto, empieza ya a haber molestias, dolores y problemas ya a nivel físico. Bien. Y ahí ya uno tiene una patología, tiene un problema, va al médico y opera de otras formas. Sí, ya ahí hay muchísimas terapéuticas para trabajar. Lo que nosotros hacemos es ver si podemos ayudar, acompañar a la persona a encontrar de vuelta este punto, porque si todo surgió de este primer corrimiento, digamos, nosotros decimos que se desafinó el cuerpo, mente, espíritu. Entonces empieza uno a conectarse con la idea de que hay un origen en ese desequilibrio, que después obviamente tiene sus consecuencias. Pero si uno lo agarra a tiempo, puede volver a encontrar el punto de equilibrio. Partiendo de esto, digamos, perfecto, de que el concepto es armonizarse, más allá de que estés en diferentes lugares de este corrimiento. Sí, entiendo. Entonces, sí, hay muchos ejemplos o muchos casos de personas que están sintiendo que están corridos de su eje de equilibrio, desde lo más simple, por ejemplo, están queriendo cambiar de casa, cambiar de lugar, se sienten incómodos, no saben qué les pasa, tienen problemas personales, problemas de salud, cualquier cosa, pero que obviamente tienen su posibilidad terapéutica cuando se presentan. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que encuentren un punto de equilibrio, encuentren un lugar de armonía para poder resolver lo que les está pasando. Y en general ayuda muchísimo a que la persona haga un cambio de conciencia de lo que le está pasando y se haga cargo de lo que le está pasando, pueda poner acción a eso que le ocurre
y se destraben las cosas que le generan disarmonía. En realidad, el concepto de armonía tiene que ver con que toda la naturaleza vibra armónicamente. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que está fuera de lo natural, de lo que la naturaleza hace, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para mantenernos. Y si uno fluye con lo que es natural para uno, entonces permite que la naturaleza se exprese más fácilmente. ¿Podemos pedirte que nos regales unos segunditos de esta música? Dale, sonidos en realidad. Sonidos, ahí Sí, está, sí. otro de los conceptos. Claro. La música es en realidad una combinación de sonidos diferentes, según las reglas establecidas, dice la Muchas la gracias por la teoría. aclaración. Sí, sí, esto nos conecta con otra cosa. Muchísimas gracias. Son sonidos particulares que son un poco desconocidos, suenan un poco desconocidos al principio, pero que la mayoría de la gente los reconoce como algo cercano. Que Si ya bien- lo habitó alguna vez, ¿no? que es que en realidad creo que tiene que ver con la idea de que todo está vibrando en la naturaleza armónicamente, nuestras células están vibrando armónicamente y hay algún lugar de nuestro cuerpo que reconoce eso también. Encantados con esto que nos trajiste hoy. Te esperamos en otra oportunidad y nosotros vamos a volver a encontrarnos en la próxima entrevista para la revista Yoga Más. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. YouTube es una de ellas donde nos encontramos aquí. Muchas gracias.